el tema que vamos a continuar ahora en nuestra asignatura de evaluación social de proyectos, hoy lo vamos a ver con la teoría del consumidor. Y eso es lo que quiero entonces hacer. Empezar a colocar unos fundamentos, por eso le llamamos aquí hacia la presentación, unos fundamentos de economía y de manera particular de la microeconomía para la evaluación social de proyectos. ¿Por qué la microeconomía? Porque recordemos que la microeconomía se encarga de estudiar las unidades económicas y las unidades económicas se pueden entender como consumidor, productor o también, por ejemplo, como un sector económico o también, por ejemplo, como una comunidad. Una comunidad que va a estar afectada por un proyecto que se está llevando a cabo y en ese sentido, entonces, la unidad de análisis va a ser esa comunidad. Por esa razón, se hace el uso del instrumental microeconómico. Bueno, entonces, especialmente hoy vamos a hablar sobre las preferencias, sobre la elección del consumidor y sobre la elasticidad. Buena parte de la clase será dedicada a los conceptos de la elasticidad. Um, como introducción, entonces vamos a decir lo siguiente. Hay que reconocer que la evaluación económica y la evaluación social de proyectos, ¿ya?, parte de un supuesto, y el supuesto es que va a haber un impacto de un proyecto o de una política pública sobre alguna comunidad, ¿ya? Y ese impacto de ese proyecto o de esa política pública, pues se va a ver reflejado en lo que es el bienestar de esa comunidad, de esa región, o pues digamos como dice aquí en la diapositiva en términos generales del país. Por lo tanto, si el impacto se va a ver reflejado en el bienestar, entonces, y aquí nos empezamos a meter un poco más con el instrumental microeconómico y matemático, tenemos que hacer uso del análisis de bienestar económico. Y este bienestar, pues, se puede ver desde el punto de vista individual o desde el punto de vista colectivo. Para ello, para hacer ese análisis desde el punto de vista individual y colectivo sobre el bienestar y el impacto que los proyectos puedan tener en el bienestar de las comunidades, pues vamos a empezar a hacer uso de la teoría de la demanda. Y vamos a partir en la teoría de la demanda de lo que son las preferencias y la utilidad, ¿ya? Bueno, lo primero que tendría que recordar con ustedes es que nosotros como consumidores, ojo, recuerden que digamos, o nuestra unidad de análisis va a ser el individuo o el colectivo entendido como una comunidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que en este caso, pues los consumidores tienen unas preferencias y en ese sentido, entonces, como consumidores nosotros podemos elegir diferentes bienes, diferentes productos, diferentes servicios, ¿ya? El consumidor tiene a disposición un conjunto de mercancías y este conjunto de mercancías, pues, está disponible, ¿de acuerdo? Para ser elegible por el consumidor, pero además, toda vez que el consumidor elija esos bienes o elija para consumir esos servicios o esos productos, él va a derivar de ese consumo, va a derivar una utilidad, ¿ya? Una utilidad entendido como una satisfacción también, ¿listo? Ahora, es importante también tener en cuenta lo siguiente, y es que desde la teoría microeconómica, uno de los axiomas en la teoría microeconómica, particularmente en la teoría neoclásica de la microeconomía del consumidor, ah, se dice que las preferencias son insaciables localmente. Y eso lo que indica es que el consumidor va a ser un consumidor eh, feliz y cada vez más feliz. ¿Por qué? Porque él va a poder tener un mayor consumo. O en otras palabras también puede ser, en la medida que tenga un mayor consumo, pues él va a tener una mayor satisfacción, es decir, una mayor utilidad, ¿ya? En este sentido, entonces nosotros podríamos mencionar lo siguiente, y es que a mayor utilidad, mayor bienestar, ¿de acuerdo? Y si hay un mayor bienestar es porque el consumidor reconoce, ojo, reconoce
que está derivando de lo que consume una mayor utilidad o una mayor satisfacción. Bien. Importante de acá es rescatar lo siguiente, que para nuestro consumidor, entre mayor sea su consumo, pues definitivamente mayor va a ser su utilidad. ¿Listo? Bueno, a ver, revisemos. Listo, por aquí ya llegaron más compañeros. Perfecto. ¿Se está viendo bien la diapositiva? ¿Se me están escuchando bien? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, para resumir la idea, cuanta mayor utilidad tenga el consumidor, mayor bienestar va a derivar. Y también cuanto mayor bienestar tenga el consumidor, pues es porque deriva una mayor utilidad del consumo que realiza de los diferentes bienes, productos y servicios. Hablemos entonces un poco más acerca de las preferencias y la utilidad. Bueno, en teoría, las preferencias del consumidor se pueden representar por una función continua, un concepto un poco más matemático, pues no vamos a entrar en detalles de esto que significa una función continua, solamente entiéndase como una función en términos matemáticos, ¿vale? A través de la cual nosotros vamos a representar esas preferencias del consumidor. Y esa función va a recibir el nombre como una función de utilidad, ¿sí? Y esa función de utilidad, pues fíjense ustedes acá cómo la podemos expresar. Sería una función U que toma elementos de un conjunto de consumo Q y los transforma, ¿de acuerdo? De tal forma que el reflejo de ese consumo se va a ver en el número de los reales, a través de precisamente ese número de los reales. A ver, pensemos en lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos un conjunto de mercancías a disposición, ¿cierto? A ver, no sé, el día de hoy salimos al supermercado y entonces encontramos frijoles, encontramos arroz, encontramos verduras, encontramos frutas, encontramos dulces, que el chocolatico, que etcétera, que las flores, ¿de acuerdo? Encontramos muchos productos en un supermercado o en un, no sé, centro comercial o en un almacén de cadena. O sea, uno llega allá y encuentra un conjunto de mercancías, de productos. Cuando nosotros pasamos, por ejemplo, con nuestro carrito, ¿ya? Y vamos echando productos en este carrito. O sea, imaginen que ustedes están en el supermercado y van echando productos en ese carrito. Es como si ustedes estuvieran eligiendo de ese conjunto de consumo unos productos que van a consumir, ¿vale? Y cuando consumen esos productos, al consumirlos, les va a producir una satisfacción, les va a producir una utilidad, ¿ya? Esa transformación de tomar unos productos de un supermercado y llevarlos a que le den una satisfacción a usted, o sea, todo ese proceso, ¿de acuerdo? Esa transformación podríamos identificarla como una función de utilidad, ¿sí? Porque nuevamente aquí transforma productos de un conjunto de consumo que tenemos a disposición en el número de los reales, porque en el número de reales nos va a decir si hemos tenido una mayor o menor utilidad. Recordemos que el número de los reales pues, es un conjunto, ¿sí? En donde, ejemplo, el 1, el 2, el 3 hace parte de ese conjunto de números reales. Entonces, un producto, no sé, a ver, el jugo de mandarina nos puede dar una utilidad de 2, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? 2. Pero si nos tomamos, no sé, un jugo de mango, nos puede dar una utilidad de 5. Entonces uno que diría, wow, el mango le da mayor utilidad el mango le da una mayor utilidad que la mandarina, ¿de acuerdo? ¿Alguien prendió por ahí el micrófono o algo así? ¿O tiene alguna duda, alguna inquietud? Estaba escuchando allí voces de fondo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar.
Bien, entonces, em, en resumen, eso es lo que hace esa función de utilidad. Por lo tanto, ok, entonces, bueno, vamos a continuar pues con esta definición. Por lo tanto, se puede decir que si Q, que es cierto que es el conjunto de mercancías, tiene dos canastas de consumo XY, por poner un ejemplo, ¿cierto? XY, entonces podemos decir lo siguiente, podemos decir que X es preferida a Y, es decir, miren, ustedes tienen dos canastas de consumo, una es X y la otra es Y, la que sea. Vamos a decir que X es preferida a Y si y solo si, así vamos a identificar este símbolo, si y solo si la utilidad que derivamos nosotros de consumir el producto X es mayor a la utilidad de consumir el producto Y, ¿vale? Ahora, cuando utilizamos este símbolo, sí o solo sí, también ocurre al contrario, ¿no? Es decir, podemos nosotros indicar que si la utilidad del producto X o de la canasta X es mayor a la utilidad de la canasta Y, es porque X es una canasta preferida a Y. También podemos decir lo siguiente, esto es en términos de las preferencias, de ser preferido una canasta a otra, ¿cierto? Pero claro, también puede pasar que una canasta sea indiferente a la otra. Cuando hablamos de indiferente es que usted puede o consumir un X o consumir la Y y no le importa, o sea, al final y al cabo a usted le da la misma satisfacción. Decimos que esas canastas son indiferentes si solo si la utilidad de consumir X es igual a la utilidad de consumir Y, ¿de acuerdo? Y si nos devolvemos, puede dar lo mismo. Si la utilidad de consumir X es igual a la utilidad de consumir Y, es porque las dos canastas son indiferentes. En este sentido, entonces nosotros pudiéramos hacer una representación de, de estas preferencias precisamente que acabamos de hacer. Uno pudiera representar lo que acabamos de mencionar, o sea, estas relaciones de X es preferida a Y o de X es indiferente a Y a través de algo que se conoce como un mapa de indiferencias. ¿Listo? Y este mapa de indiferencias o curva de indiferencias es una representación que se puede hacer a partir de una función de utilidad. Por ejemplo, quiero que lo analicemos un momentico. En este caso tenemos el eje Y, en este caso tenemos el eje X, ¿cierto? Piensen ustedes que esta curva que está por acá arriba, esta curva, nos dice que tiene una utilidad de 10.000. Y al tener una utilidad de 10.000, pues está más alejada del cero, ¿de acuerdo? De 0,0. Está mucho más alejada. Y al ser más alejada, pues ella va a ser preferida a todas las curvas de indiferencia que estén por debajo. O sea, por ejemplo, la U igual a 2.000, que podría ser esta, y de la U igual a 1.000, que podría ser esta. ¿Ya? En ese sentido, entonces uno diría que se cumpliría esta primera. U de X es preferida a U de Y porque, por ejemplo, esta canasta Profe, que se está le aquí en este punto tiene más cantidades de e iguales cantidades de X. En el caso de que sea indiferente, es porque se ubican en la misma curva de indiferencia, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de que dos canastas X y Y pueden ser indiferentes. Por ejemplo, podríamos tener lo siguiente. Por ejemplo, podríamos tener este puntico que está ahí. Ese puntico es indiferente a este que está acá, ¿sí? Porque observen que este puntico que está acá está sobre la misma curva de indiferencia con menos unidades de Y más de X en comparación al otro punto que es este de acá que tendría más unidades de Y y menos de X. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que los dos puntos son indiferentes, ¿de acuerdo? En todo caso, la notación que aquí estamos haciendo, pues sirve en cuanto a esto, al sí, solo sí, porque nuevamente, cuando las dos canastas, una es preferida a la otra, entonces la utilidad que le reporta una canasta es mayor a la otra siempre y cuando pues sean preferidas. Y si son indiferentes, entonces la utilidad que les reporta es la misma utilidad. Bien, esto que estamos aquí, digamos, comentando, se podría representar a través de este mapa de indiferencias, ¿vale? Ese mapa de indiferencias, pues, nos sirve para indicar varias cositas. Por ejemplo, una de ellas, que entre más alejado,
ojo, que entre más retirada esté la curva del origen del 0,0, quiere decir que hay mayor utilidad y quiere decir entonces que se prefieren más esas canastas porque habrían más unidades tanto del bien X como del bien Y o del bien X1, del bien Y1 o bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante y tiene que ver con lo que les mencionaba por acá arriba, cuando hablábamos acerca de preferencias que son insaciables localmente, ¿cierto? Cuanto mayor consumo, mayor utilidad. Bueno, teniendo entonces esto en cuenta, ¿cierto? En cuenta estas curvas de indiferencia, eh, podríamos ya pasar a hacer una explicación de lo que es la elección del consumidor. Piensen ustedes que en este diagrama, uno podría pensar, oiga, pues entre más unidades de Y y entre más unidades de X en la canasta que yo voy a comprar, entre más unidades tenga, pues me va a dar una mayor utilidad y entonces va a ser muchísimo mejor para mí. Entonces, en ese sentido, no, pues genial, o sea, deme todo, 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 échele, mi hijo, a ese carrito hasta que se le rebose. Bueno, sucede que no siempre podemos hacer eso, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, al almacén o al centro comercial, nosotros llevamos un presupuesto. Ese presupuesto es esa restricción presupuestaria que siempre la tenemos, siempre, independientemente si usted va con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con efectivo, siempre va a estar ahí. Uno, si ustedes revisan su billetera en este momento, su cartera, ustedes no tienen una tarjeta de crédito ni débito de fondos ilimitada, ¿no? O sea, tendrán una tarjeta de crédito, no sé, de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones, no sé, de 20 millones, de lo que tengan. Si tienen tarjeta de crédito. Si no, entonces la débito. ¿Y la débito qué? ¿Cuánto dinero tiene la débito? Pues lo que tenga en la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente, ¿cierto? O sea que en últimas, nosotros como personas tenemos una restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria es la que les quiero indicar aquí con el color azul, ¿sí? Bueno, fíjense que, por ejemplo, aquí cambió un poco ya la notación, ¿ya? Aquí puse X1 y aquí puse X2. Digamos que esto es un diagrama que tengo de las clases de microeconomía, entonces lo quise aprovechar. ah, y lo que aquí entonces estaríamos diciendo es que ahora tenemos canastas que se conforman por X1 y por X2, de tal forma que aquí tendríamos la restricción presupuestaria, que es esta azul. Esa restricción presupuestaria es como les está diciendo ahora el dinero máximo que nosotros tenemos a disposición para gastar. Bien. Y la línea negra que ustedes ven acá es la curva de indiferencia, que es esta que está aquí, es la misma curva de indiferencia. Ya sabemos que entre más alejadas estén esas curvas del origen, pues es mucho mejor, hay mayor utilidad. Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos entonces una curva de indiferencia que está por debajo de la recta presupuestaria, lo cual indica que todavía se puede ir más hacia afuera, como lo que está en este diagrama de la parte derecha. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea tangente. O sea, tangente quiere decir hasta donde se toquen las dos rectas, la recta azul y la recta de color negrita. ¿Por qué ahí? Porque ahí, en ese punto, ya la restricción del presupuesto, o sea, el azul, ella no se va a mover, ¿de acuerdo? O sea, el presupuesto de nosotros es fijo, ¿bien? Cada mes bueno, no, cada año se incrementa por la inflación, cierto mínimo. Pero fijo, cada mes está quietica. Lo que sí podemos nosotros variar como consumidores es la curva de indiferencia, o sea, subirla o bajarla. No la vamos a bajar porque entonces estaríamos perdiendo consumo y perdiendo bienestar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alejarla del origen hasta donde sea tangente. Cuando se encuentran las dos curvas y son tangentes, o sea, se tocan las dos curvas, en ese punto, ojo, présteme mucha atención, en ese punto vamos a encontrar algo que vamos a conocer como la función de demanda, ¿ya? Y esa función de demanda va a ser una función de demanda óptima, óptima. ¿Qué significa una función de demanda óptima? Que es la demanda que va a satisfacer al máximo nuestras preferencias de ese determinado día o de ese determinado mes, ¿ya? No podemos consumir más de ahí, pues porque eso fue lo que llevamos de presupuesto. O sea, por ejemplo, llevamos 100.000 pesos para hacer un mercado, pues nos gastamos 100.000 pesos porque ese fue el presupuesto. Y lo que compramos, esas son, o esa es la demanda de productos, ¿sí? Por ejemplo, si llevamos 100.000 pesos y compramos, no sé,
tantas libras de arroz, entonces esas libras de arroz van a depender del precio, ¿cierto? Del arroz y van a depender del ingreso que nosotros llevamos en ese momento, o sea, de los 100,000 pesos. Y esa va a ser la demanda máxima que nosotros vamos a poder lograr en libras o en kilos de arroz, por ejemplo, ¿ya? Matemáticamente, bueno, nosotros no vamos a hacer todo el proceso aquí matemático, pero me interesa mucho que ustedes puedan comprender el fundamento económico. Aún así, pues, digamos, matemáticamente me gustaría explicárselos. Y lo que ocurre es que en general lo que el consumidor está haciendo es maximizando su función de utilidad, ¿de acuerdo? Eso es indicar que la curva de indiferencia la está alejando del origen y sujeta a el presupuesto. ¿Sí? Este SA, que es sujeto a, es la restricción presupuestaria. Matemáticamente, lo que aquí se ve de forma gráfica, matemáticamente se va a lograr también lo mismo. O sea, vamos a lograr el XY estrella. Miren que acá dice estrella, ¿ya? O sea, son estos XY que están en la función de utilidad, que están en el gasto, van a ser los óptimos. Los óptimos quieren decir que van a ser las demandas máximas que se van a poder obtener con ese presupuesto que tenemos, ¿ya? Y esas demandas van a depender de los precios que hayan en el mercado y del ingreso que tenga el consumidor. Fíjense ustedes que nosotros mes a mes estamos haciendo eso. Por ejemplo, mes a mes nosotros consumimos diferentes productos de frutas y verduras, diferentes productos de abarrotes, diferentes servicios, servicios como energía, gas, internet, minutos por telefonía fija, minutos por telefonía celular, servicios como el taxi, servicios como el motorratón, etcétera. O sea, mes a mes nosotros estamos consumiendo diferentes clases de servicios y de productos. Y esas diferentes clases de servicios y de productos y de bienes dependen, ojo, dependen de cuánto estén costando, o sea, dependen del precio que ellos tengan en el mercado, dependen del ingreso que tengamos como consumidores, pero también dependen del precio de los bienes que son sustitutos y de los bienes que son complementarios. Ejemplo, si nosotros tenemos una moto, ¿ya? Y nos tenemos que desplazar de la casa al trabajo, pues nosotros debemos demandar o comprar gasolina, ¿cierto? Combustible. Bueno, compramos combustible, demandamos el combustible. Pero también hay que tener en cuenta que, pues bueno, ese combustible tiene un precio. Si el precio de ese combustible sube, entonces nosotros vamos a tener que ser mucho más racionales en el desplazamiento que realizamos a nuestro trabajo. Por ejemplo, en algún momento nosotros, ¿qué hacíamos? Nos desplazamos a nuestro trabajo y de regreso entrábamos donde doña Pepa a comer salchipapa, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso hacía que nos desviáramos un poco de la ruta y regresáramos a la casa. Ahora, si el precio de la gasolina sube, pues vamos a tener que desplazarnos menos o ser más óptimos en el desplazamiento. Entonces ya no vamos a poder entrar donde doña Pepa, sino que nos vamos para el trabajo y nos devolvemos del trabajo para la casa. ¿Por qué razón? Porque si nos ponemos a seguir volteando en la moto por la ciudad, pues lo que va a ocurrir es que la moto va a consumir más gasolina y entonces eso indica que vamos a tener que gastar más dinero en el consumo de gasolina. Al incrementar el gasto en el consumo de gasolina, pues bien, eso va a afectar la demanda de otros productos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si hablamos de productos, no sé, complementarios o sustitutos, entonces lo que va a ocurrir es que si el precio de la gasolina sube y el precio de los productos complementarios a la gasolina sube, pues la demanda de esos productos va a caer. ¿Listo? Por el contrario, si el precio de la gasolina sube y hay productos sustitutos, entonces la demanda de los productos sustitutos pues va a subir, ¿de acuerdo? En todo caso, fíjense ustedes aquí que tenemos una demanda óptima de productos, de bienes y servicios, como les acabo de indicar, que depende de los precios que tengan los productos en la economía, tanto el precio del mismo bien como el precio de los bienes complementarios y bienes sustitutos, y también depende del ingreso
del consumidor, ¿ya? El ingreso de cada uno de nosotros. Bueno, en este sentido, cuando nosotros ya podemos calcular o ya, sí, digamos, sabemos y reconocemos que tenemos una función de demanda óptima, que mes a mes, por ejemplo, nosotros eh, así sea que matemáticamente no la conozcamos, nosotros mes a mes sí la estamos en nuestra mente y sí, en nuestras decisiones la estamos teniendo, ¿de acuerdo? Esa demanda óptima, porque nuevamente depende, o sea, es función de precios, de los precios de las mercancías y del ingreso que nosotros tengamos, ¿ya? Bueno, aquí el ingreso yo lo estoy identificando como una M, ¿vale? De money. Después lo voy a cambiar por una I, ¿de acuerdo? Pero es pura cuestión de notación. Si yo tomo, ojo, en teoría microeconómica a nosotros en algún momento nos enseñaron que si yo tomo esta función de demanda y la reemplazo en la función de utilidad, en esta función de utilidad la reemplazo, entonces voy a encontrar algo que se conoce como la función de utilidad indirecta. Y esa función de utilidad indirecta, pues es la función de utilidad que me va a medir la utilidad máxima que se obtiene por los precios y los precios de los productos en el mercado y el ingreso que tienen cada uno de los consumidores. Bueno, esto por supuesto todo es bastante teórico, lo he explicado pues con varios conceptos, de acuerdo, aplicados para que ustedes lo puedan entender, pero todo ello nos va a llevar a lo siguiente, a la función de demanda. Y ya con la función de demanda, entonces nos vamos metiendo un poco más hacia la evaluación social de proyectos. Nosotros encontramos con este proceso de optimización o de elección del consumidor, encontramos una función de demanda, ¿cierto? Que es esta función de demanda que depende de precios y depende del ingreso. Entonces pasemos a analizar lo que es la función de demanda. En términos generales, una función de demanda se puede escribir como ustedes lo pueden ver acá. O sea, es esta misma que está acá, ¿vale? Solo que para ahorrarme un poco la anotación, eh, no tengo el asterisco. Hagan de cuenta que esta función de demanda óptima es esta función de demanda que está acá. Bueno, en últimas, noten ustedes que XY, que es la demanda, depende de los precios y depende del ingreso. Listo, entonces esta función también se puede representar de forma específica. O sea, aquí la escribe de manera general, ¿vale? De manera específica, vamos a ver dos modelos. Uno, donde la función de demanda es lineal, o dice función lineal de demanda, y otro modelo es una función de tipo logarítmica, ¿vale? Entonces, esas dos funciones son las que vamos a analizar de ahorita en adelante y sobre ellas vamos a hacer también análisis de elasticidades. Entonces, aquí tendríamos la función general y las funciones específicas serían estas dos que siguen acá abajo. La función lineal de demanda o función de demanda lineal en varias variables. Cuando hablo de varias variables, estaríamos diciendo lo siguiente, que X, ok, miren aquí, o sea, ahora lo voy a hacer de una manera mucho más específica, ¿vale? Que X depende de el precio de X, del precio de bienes, aquí me dice que el precio del bien sustituto, que es P sub y de P sub Z, que es el precio del bien complementario. Y aquí puse la I como el ingreso del consumidor. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. Hasta, digamos, hasta aquí todavía seguía utilizando la M. Ahora voy a empezar a utilizar la I. ¿Vale? No es ningún inconveniente realmente. Algunos textos utilizan la M, otros textos utilizan la I. Entonces, pues en adelante voy a seguir usando la I para identificar el ingreso del consumidor. Uh, entonces, esta sería una función lineal. Ojo que es lineal porque los parámetros son lineales, ¿ya? Pero también porque las variables son lineales, o sea, tienen exponente igual a 1. P sub X, P sub Y, P sub Z y el ingreso.
Miren que en este caso, pues es una suma, ¿cierto? O sea, es una función lineal, de donde lo que nos dice es que eh, el X, o sea, la demanda del producto X depende del precio de X, o sea, del precio de ella misma, a través de este parámetro que se conoce como la B, ¿sí? El precio de Y, que es el bien sustituto, pues tiene efectos sobre la demanda de X a través del parámetro que es C. Y D, pues será el parámetro para la variable Z que tiene efectos sobre la demanda. Y la E es el parámetro del ingreso sobre la demanda. Bueno, esta sería una función, como dice acá, en varias variables. Sucede que uno también puede tener una función lineal de demanda simple, ¿ya? Así le llamo, de una demanda simple o una función de demanda lineal simple. ¿Por qué simple? Porque se podría identificar de esta manera. X que depende del precio de X, ¿cierto? Que como es, digamos, normalmente como de pronto ustedes la han visto, en donde si sube el precio, entonces tiene su efecto sobre la demanda de X a través de B. Ahora, esto también, en términos de notaciones, se puede identificar de esta forma, como Q, donde Q es la demanda, Q igual a A más B por P, donde P es el precio de la demanda a la cual Q hace referencia. Todo esto que les estoy mostrando a ustedes es porque son diferentes, digamos, notaciones que pueden encontrar en diferentes libros, ¿de acuerdo? Digamos que también quiero que tengan eso en cuenta en diferentes, por ejemplo, artículos. Si en algún momento ustedes van a leer un artículo por internet, por una revista, por un libro, es posible que se encuentren con la I como el ingreso o es posible que se encuentren con la M como el ingreso, ¿ya? Allí lo importante es que nosotros podamos identificar a qué variable hace referencia la letrica que estamos allí mencionando. Y en algunos libros de texto también ustedes se pueden encontrar como con esta función, así como está acá, una función lineal, bueno, en este caso simple, o como esta, ¿sí? Es más, hay algunos casos en donde a la Q en la parte superior se le coloca como QD. QD es demanda de Q, ¿cierto? Y la QS sería la oferta de Q, ¿vale? En este momento, pues solo estoy hablando de la demanda, entonces lo vamos a dejar así Q, sin la D. Vamos a decir que de esta manera se puede identificar una función de demanda lineal, ¿ok? Hablemos, bueno, vamos a ir desagregando poco a poco cada una de estas funciones. Aquí arriba decíamos que teníamos dos funciones, vamos a hablar de la primera función lineal de demanda después de la logarítmica. Hablemos de la función lineal, estas serían varias variables, esta sería en una sola variable, que sería la de, o en dos variables, podría uno mencionarlo, la variable de la demanda y la variable del precio de ese producto. Sigamos hablando un poco acerca de esa función de demanda en varias variables, que sería esta. De aquí es importante que ustedes aprendan a identificar qué significan estos parámetros. Bueno, la A no interesa tanto para la interpretación económica, ¿de acuerdo? Para poderlo graficar, sí, porque la A sería el punto de corte, ¿de acuerdo? De la línea recta. Pero en este caso, entonces estaríamos diciendo diciendo una interpretación económica acerca de B, de C, de la D y de la E, ¿sí? ¿Qué miden esos parámetros? Pues esos parámetros van a medir los cambios marginales. Cuando hablamos de cambios marginales, estamos hablando en cambios por ejemplo, por el precio de X, cuánto se afecta a X. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la ley de la demanda, recordemos que cuando el precio sube, la demanda baja. Entonces, aquí, cuando el precio sube, el P sub X sube, por la ley de la demanda, X debería de bajar, lo cual quiere decir que el beta debe ser negativo, ¿cierto? Aquí el beta debe ser un valor negativo para poder acudir a la ley de la demanda. ¿Cómo se identificaría en términos matemáticos? Pues que la B es igual a el cambio, ojo acá, el cambio en X cuando cambia el precio de X. Así se lee este símbolo que ustedes ven aquí. Bueno, para ser mucho más rigurosos de forma matemática, uno diría la derivada parcial de X cuando cambia el precio de X.
Y esto, este símbolo que ustedes ven ahí con tres letricas, lo podríamos como asimilar de manera idéntica a el cambio en X cuando hay un cambio en el precio de ese mismo bien. Eso lo mide la B. Y por esa razón, noten ustedes que en la función lineal de demanda simple es el único parámetro que va a servir para medir el impacto del precio de X sobre la demanda de X, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Pues porque es el único, es la única variable que hay de precios. No está el ingreso, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería el único ahí de interés. En varias variables, bueno, seguiríamos aquí con el análisis, ¿no? Por ejemplo, C nos mediría es cómo cambia la demanda de X cuando cambia el precio de Y. Hace un momento nosotros decíamos que el precio de Y es el precio del bien sustituto. Entonces hagan de cuenta ustedes como si tuviéramos, por ejemplo, carne, la demanda de carne en X y el precio del pollo en Y. ¿Sí? P sub X sería el precio de la carne y P sub Y sería el precio del pollo. Entonces, ¿qué estaría uno diciendo? Que cómo cambia acá, cómo cambia la demanda de carne cuando cambia el precio del pollo, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, em, lo que pues uno esperaría, ¿cierto? Es que si el precio, por ejemplo, del pollo sube, pues que la demanda de carne suba, ¿de acuerdo? Diferente a este parámetro B, porque el parámetro B es cómo cambia la demanda de carne cuando sube o cuando cambia el precio de la carne. Si el precio de la carne sube, pues la demanda de la carne va a caer. C, como está relacionado con el bien sustituto, exactamente, que es el pollo, entonces si el precio, es más, por ejemplo, si el precio del pollo sube, si el precio de pollo sube, pues ¿qué va a pasar con la demanda de carne? Pues la demanda de carne también va a subir porque el precio de la competencia, llamémoslo así, el precio de la competencia que sería el pollo está subiendo. Bien, en el caso de Z, estaríamos hablando de un bien, aquí nos dice, complementario. Entonces, en ese sentido, al ser un bien complementario, lo que nosotros estaríamos indicando es cómo cambia, si seguimos con el de la carne, por ejemplo, cómo cambia el precio, cómo cambia la demanda de la carne cuando cambia, por ejemplo, no sé, un producto complementario a la carne puede ser la papa, por ejemplo, o el plátano en un asado, ¿cierto? Entonces uno diría, si el plátano, si el precio del plátano del maduro en el asado o el precio de la papa baja, ¿sí? Ese precio baja, entonces lo que va a ocurrir con la demanda de carne para el asado es que va a subir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está disminuyendo el precio de uno de los productos que es complementario. Está bajando, perdón, el precio de uno de los productos que es complementario. Y por último, el efecto que mide el impacto del ingreso sobre la demanda de X sería la E. Entonces, la E sería cómo cambia la demanda del producto cuando cambia el ingreso. Y aquí, digamos, un poco más fácil de identificar, ¿cierto? Porque fíjense que si el ingreso sube, la demanda puede subir. Entonces, en ese sentido, la E puede ser positivo. Pero también puede pasar que el ingreso suba y la demanda baje. Si la demanda baja cuando el ingreso sube, entonces el E sería ¿qué? El E sería negativo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Y respecto a la función lineal de demanda, bueno, se escribiría de esta manera simple, pues ya la vimos hace un momento. Y de aquí, ¿qué sería lo interesante? Pues este B, pero este B, pues lo acabamos de analizar aquí en la parte de arriba. Bueno, aquí ya pasaríamos a la función de demanda logarítmica. Y es la razón por la cual nace esa función logarítmica. Y es que los datos, como estaba mencionando, los datos tienen en principio, los datos originales tienen un tipo como de distribución exponencial. Si ustedes lo logran ver como de esta manera, como lo estoy dibujando aquí con el láser. Entonces uno tendría que am, en ciertos momentos el precio sube, 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 sube y la demanda baja, ¿cierto? Pero la demanda no va a tender a cero
porque, pues, por ejemplo, puede ser un producto de primera necesidad. Entonces el precio sube y aún así se sigue, pues, demandando menos, pero se sigue demandando, ¿de acuerdo? Ahora, si el precio baja, pues entonces la demanda sí sube, ¿de acuerdo? Entonces por eso se puede presentar como este tipo de comportamiento exponencial en los datos originales. Ese comportamiento exponencial uno lo puede expresar de esta forma. Observen ustedes, o sea, la demanda del producto X es igual a una constante A o un parámetro A multiplicado por el precio de X elevado a la beta, ¿sí? Este precio de X elevado a la B, perdón, a la B, recoge este comportamiento exponencial, ¿vale? Sin embargo, sucede que esta función econométricamente no es posible de estimar a través de los métodos lineales, o sea, realmente esta función acá es no lineal en la variable. Entonces lo que se hace es expresar esta función en términos lineales. Bien, ¿cómo lo hace uno? Entonces, aquí va la flechita, nos señala hacia la derecha cómo lo hace uno, y es obteniendo el logaritmo natural de esta función. Entonces aquí estaría la x, uno sacaría logaritmo natural de la x, y al otro lado de la igualdad, pues también toma logaritmo natural. Entonces sería el logaritmo natural de a más la b que estaba como exponente, él baja, baja y quedaría b por el logaritmo natural del precio, ¿vale? Entonces, cuando uno hace esto, prácticamente estos datos originales los está transformando en una línea recta. Si lo observan ustedes acá, miren, casi que una línea recta. Y en ese sentido, pues esta función logarítmica es como si fuera una línea recta. Y se asemeja bastante a la función de demanda lineal que vimos hace un momento, solo que, ojo, solo que esta está en logaritmos. La anterior estaba sin logaritmos. Si logran verlo, A igual a A más B por P sub X, o esta que está acá. Y esta sí está en logaritmos. Entonces, hay una diferencia cuando uno interpreta el parámetro B, ¿sí? Este B que hay acá, aunque recoge el impacto del precio sobre la demanda, la interpretación es diferente. Para una función que está dada en logaritmos, este B va a representar una elasticidad, ¿ya? En el caso de la demanda lineal simple, o sea, así como ustedes la logran ver, el B, el B va a servir para poder calcular una elasticidad. O sea, todavía digamos que le faltaría una parte a este B. ¿Listo? Eso, digamos, más adelante lo vamos a ver. Bueno, continuamos aquí entonces. Este sería como para indicarles a ustedes, esta diapositiva, este ejemplo, para indicarles a ustedes por qué nace esa función de demanda logarítmica. Mm, Avancemos y nos damos cuenta que ahora tenemos una función en varias variables. Varias variables lo que indica es que hay varios precios. Miren ustedes, el precio de X, el de Y, el de Z y la Y, que son los ingresos, tienen efectos sobre la demanda, ¿vale? La demanda de X. Si lo sacamos el logaritmo natural a esta función exponencial, entonces vamos a poder obtener esta función que ustedes ven acá, que es lineal en varias variables. Noten la diferencia entre esta y la que nosotros vimos antes, ¿no? La que nos vimos antes era esta, ¿sí la observan? O sea, las variables son las mismas. Lo que pasa es que ahora esta no tiene el logaritmo y esta sí tiene el logaritmo. Entonces, por eso hablamos en un caso de una función de demanda lineal y en otro caso de una función de demanda logarítmica, ¿sí? Que es una transformación de una función exponencial. En este caso, los parámetros, la B, la C, la D y la E, que son las letricas que ustedes ven ahí, que acompañan a las diferentes variables como los precios y el ingreso, esos parámetros miden, y esto es algo bien chévere y bien importante de la función logaritmo, miden los cambios marginales que se interpretan como elasticidades, ¿ya? Y desde aquí vamos a empezar a meternos ya de lleno con el concepto de elasticidad. Y uno puede hablar entonces, bajo esta función de varias variables, uno puede hablar de elasticidad precio o de la elasticidad ingreso. Cuando hablamos de una elasticidad precio, entonces voy a seguir avanzando y les voy a explicar.
Aquí tendríamos la función, de acuerdo, en varias variables de logaritmos. Y hablaríamos nosotros de una elasticidad precio, pero como hay varios precios, entonces nosotros tenemos que discriminar si es el precio de la demanda del propio bien o es el precio de la demanda de otros productos, ¿de acuerdo? Del precio de los otros productos. En ese sentido, entonces fíjense ustedes que tendríamos tres clases de elasticidades, ¿ya? Tendríamos la elasticidad precio de la demanda del mismo bien, que sería con respecto al precio de X, porque estamos hablando de la demanda de X. Estaríamos hablando de la elasticidad precio cruzada de la demanda del bien sustituto, que sería la elasticidad P sub Y. Y estaríamos hablando de la elasticidad precio cruzada de la elasticidad precio cruzada de la demanda del bien complementario, que sería E P sub Z. Hay una cuarta elasticidad, pero pues esa ya no es del precio, ya es la elasticidad del ingreso. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que si volvemos a la diapositiva anterior, a esta, tendríamos de esta fórmula tres clases de elasticidades. Nuevamente repito, la elasticidad precio de la demanda del propio bien, la elasticidad precio de la demanda del bien sustituto y la elasticidad precio de la demanda del bien complementario. Esas serían las tres elasticidades precio. Y una elasticidad de ingreso, que estarían aquí resumidas en esta diapositiva también, ¿vale? Y aquí es donde viene lo bonito y lo chévere que les cuento a ustedes, porque eh, noten que cuando uno tiene una función logarítmica, la elasticidad precio de la demanda del precio del mismo bien, ¿vale? Sucede que esa elasticidad es exactamente la B. La B que ustedes ven acá, esta B es exactamente esa elasticidad precio de la demanda. Eh, con relación a la elasticidad precio cruzada de la demanda del bien sustituto, como, como Y es el que identifica el bien sustituto, entonces la C viene a hacer esa elasticidad precio cruzada del bien sustituto. Aquí ustedes lo logran ver, vea, elasticidad precio cruzada del bien sustituto será la C. Y entonces la elasticidad del precio cruzada de la demanda del bien complementario, pues va a ser la letra D. O sea, la D es la que acompaña aquí el precio del bien complementario. Finalmente tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda, ¿ya? Que sería la E. Entonces vamos en este momento a profundizar en cada una de estas elasticidades y vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Para que a ustedes les quede muchísimo más claro.